de MINOCA y NOCA. Vamos a empezar con un poquito de epidemiología, que vamos a encontrar que la prevalencia del MINOCA en los estudios que se han hecho es más o menos del 5 al 6%. Sin embargo, esto va a depender mucho de la población que esté estudiada. En los pacientes en los que se encuentre que es más frecuente puede ir desde un 5 hasta un 15%. En los pacientes con MINOCA hay menos probabilidades de tener las desviaciones del segmento ST y grados más pequeños de elevación de la troponina. Y esto también tiene un factor pronóstico porque cuando hay estos cambios o elevaciones más importantes de troponina va a conferir mayor mortalidad en estos pacientes. Los factores de riesgo más encontrados va a ser más en pacientes jóvenes. En mujeres va a ser un 50% más probable que comparado con los infartos, que solo van un 25%. Y de las razas, la raza negra, los de las etnias maori del Pacífico y los hispanos son los que tienen más prevalencia. Otros factores de riesgo como los encontrados en los infartos, que la enfermedad aterosclerótica, la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo y un antecedente de un infarto, sí pueden ser encontrados, sin embargo van a ser mucho menos frecuentes en estos pacientes. Se dice que casi 2/3 de las mujeres que son sometidas a angiografía coronaria, que es clínicamente indicada por sospecha de cardiopatía isquémica, tenían un INOCA en un estudio muy importante que se llama el WISE, que vamos a hablar de él varias veces en el estudio. Y bueno, el riesgo intermedio de un evento cardíaco adverso es mayor a 2.5 anual a los 5 años, así como tasas de reingreso y de repetidas angiografías. Los factores de riesgo como edad avanzada, hipertensión y diabetes van a conferir mayor riesgo de mortalidad y sin embargo el sexo, la hiperlipidemia, los antecedentes de enfermedad aterosclerótica o de enfermedad cardiovascular, no van a implicar riesgos de muerte prematura o del MACE, que es la muerte, el infarto del miocardio no mortal y accidente cerebrovascular no mortal con hospitalización. Para los criterios de MINOCA hay tres como bases, tres pilares. Uno es que tengan los criterios de infarto del miocardio según la cuarta definición del 2018. La dos es que tengan arterias coronarias no obstructivas que sean lesiones menores al 50% del vaso epicárdico y que no haya ninguna otra causa específica clínicamente manifiesta que pueda servir como alternativa del diagnóstico. Además, para clasificarlo en base a lo del segundo punto del criterio diagnóstico, se dice que se dividen en arterias coronarias angiográficamente normales, que no van a tener ninguna irregularidad. Dos es que tengan la obstrucción menor al 30%. Y tres es que sean angiográficamente leves a moderadas, que van de más del 30%, pero menos del 50%. Perdón, sí. Bueno, de los niveles elevados de troponina, se dice que son indicativos de lesión de los miocitos porque se libera esta proteína intracelular a la circulación sistémica. Sin embargo, esto no es un proceso específico de la enfermedad y vamos a tener que se encuentre como en la lesión miocárdica o como en el infarto. La lesión miocárdica lo que lo va a diferenciar es que está causada por mecanismos no isquémicos. Los pacientes en los que se sospecha MINOCA, se debería de realizar, es la recomendación hacerles una resonancia magnética para exclusión. Se excluye la miocarditis, el síndrome de Takotsubo y miocardiopatías, o bien se confirman lesiones cicatriciales de infartos al miocardio. El hecho de que tengamos una resonancia normal o que no tenga ausencia de necrosis miocárdica no excluye el diagnóstico de MINOCA. Además, dice ahí que pues, el desafío de estos pacientes es porque se van a presentar muchas veces idéntica a un infarto. Otra manera de dividirlo es por etiología, que vamos a tener que hay causas ateroscleróticas de necrosis y no ateroscleróticas. De la aterosclerótica solo tenemos la disrupción de la placa, que esta se divide en rotura, erosión o nódulos calcificados, y de las no ateroscleróticas, el vasoespasmo coronario epicárdico, la disfunción microvascular coronaria, embolia o trombosis, disección espontánea de la arteria coronaria y discordancia entre oferta y demanda del oxígeno. En el caso de la disrupción de la placa, la rotura de la placa se va a observar por el ultrasonido intravascular, que es en más o menos 1/3 de los pacientes estudiados, y se va a definir como la discontinuidad del casquete fibroso que conduce a una comunicación entre la cavidad de la placa y la luz coronaria.
Esto puede desencadenar que se forme un trombo y que va a conducir a un infarto por embolización distal o un espasmo coronario superpuesto, o bien que se haya una trombosis completa transitoria con trombolisis espontánea. Se asocian con mayor frecuencia a fibroateroma de una capa fina y rotura de lesiones no culpables o arterias no relacionadas a un infarto. La rotura de la placa de las tres presentaciones va a ser la más común. La erosión de la placa es por un trombo contiguo a la superficie luminal de una placa sin signos de rotura y se presenta en mujeres, en fumadores, en pacientes con enfermedad de un solo vaso y pacientes que van a ser, que tienen más jóvenes pero menos riesgos de enfermedad aterosclerótica. También hay una corte que dice que en mujeres jóvenes con muerte súbita se encontró que esta había sido la causa. La otra es la clasificación, era el nódulo calcificado, que se va a hacer por criterios de imagen de tomografía y como se encuentra como una región de señal pobre con bordes mal delineados que va a sobresalir hacia la luz arterial. Es la causa menos común de alteración de la placa y se encuentra más en pacientes ancianos. También tenemos que, bueno, la rotura y erosión de la placa solo se han informado entre pacientes con alguna evidencia de aterosclerosis en las angiografías, de las que sí van a tener alguna lesión, y se va a recomendar imágenes con tomografía o el ultrasonido intravascular en estos pacientes. La otra causa que veíamos ya de las no ateroscleróticas es el vasoespasmo coronario epicárdico, que es una vasoconstricción intensa que es de más del 90% del diámetro de la arteria en una arteria coronaria epicárdica. Esto va a llevar un flujo sanguíneo disminuido o comprometido y puede ocurrir en respuesta a fármacos o toxinas como pueden ser la cocaína o el fluoracilo, que van a provocar hiperreactividad de los músculos lisos vasculares y que van a hacer que haya trastornos en el tono vasomotor coronario. También puede ser, se presenta como angina en reposo asociado con un patrón dinámico de elevación del ST en el electro, y la primera vez que se describió fue por Prismetal en pacientes con enfermedad arterial coronaria obstructiva. Sin embargo, se considera o se han visto más relacionado a pacientes con minoca, con no obstructiva. Lo que pasa es que la hiperreactividad del músculo liso es el mecanismo central y las funciones que tienen las capas del endotelio y la adventicia en la modulación de esta hiperreactividad es un mecanismo inflamatorio que hace que evolucione rápidamente. Hay una predisposición de raza a los asiáticos. Hay una corte que dice que se encontró en un 81% de los japoneses y el 61% de los coreanos, comparado con solo un 15% de los blancos. El diagnóstico pues requiere que se documente este espasmo en la arteria coronaria y se dice que se requieren pruebas de espasmo provocador. Antes se utilizaba o se dice que la técnica estándar de oro era poner bolos intracoronarios de acetilcolina, que eran dosis de 20 a 100 microgramos en bolo, con 5 mililitros durante 20 segundos, y se medía la respuesta de la coronaria evaluada por angiografía. Dice ahí que ahí está controvertido, que entre Europa y Estados Unidos ya no se utiliza, y esto fue porque en 1970 se empezó a hacer estos estudios de respuesta, pero era con ergonovina y hubo una alta mortalidad, y por eso fue que como que en ellos no está como 100% recomendado. Las pruebas de provocación contemporánea se utiliza lo que les decía, la de la acetilcolina, y además en cuanto para revertir el espasmo les ponían nitroglicerina. Ahorita en los nuevos procedimientos dice que no hay muerte relacionada. Lo único que se ha encontrado es que los pacientes tienen bradiarritmias o taquiarritmias hasta en el 6%. Pero ahí hay una mención que dicen que son los mismos, más o menos la prevalencia que es de arritmia, que hacen los pacientes que tienen estos vasoespasmos sin intervención. Entonces no se sabe si están provocadas por la prueba o bien son solo parte de la evolución del vasoespasmo. Otra de las causas, pues la disfunción microvascular coronaria, que es la microcirculación coronaria en los vasos menores a 5 milímetros, no se va a visualizar, pero que va a representar el 70% de la resistencia coronaria. Se va a dividir en disfunción dependiente de endotelio o independiente, y la definición estandarizada de la angina es un paciente que tiene malestar torácico isquémico, las arterias coronarias no obstructivas y el flujo coronario alterado. El flujo arterial alterado se define como una reserva del flujo menor a 2 en respuesta a estímulos de adenosina. 2, que se evidencia el espasmo microvascular diagnosticado durante una prueba de espasmo provocador, que ya sean las molestias torácicas, los cambios en electro. Y la otra es que el flujo sanguíneo coronario alterado, medido con un recuento de cuadros TIMI,
corregido y que este se va a caracterizar por un pasaje retardado del contraste en geográfico que requiere más de 3 latidos para llenar el vaso en el reposo. El 30 al 50% de los pacientes con molestias torácicas y el minoca, pues, es por esta causa. Van a ser más frecuentemente mujeres y pacientes con factores de riesgo cardiovascular y pueden ser causa de isquemia o secuela de una lesión miocárdica de origen isquémico o no isquémico, perdón. Ahí sí que pues se requiere más investigación y que tuviéramos estudios que fueran más, bueno, como menos invasivos para lograr hacer más diagnóstico. La otra causa son la embolia o trombosis coronaria, que esto va a resultar en minoca cuando involucren la microcirculación por lisis parcial del trombo coronario. Se puede ocurrir en estados hipercoagulables y estos van a ser hereditarios o adquiridos. De los hereditarios más frecuentes, el factor 5 de Leiden en el 5%, el factor 8, el von Willebrand en 25% y muy raros la proteína C y S. De los adquiridos, pues la PPT, el síndrome de antifosfolípidos, las trombocitopenias inducidas por heparina y neoplasias mieloproliferativas. La prevalencia de cada uno realmente va a depender de la raza y de la etnia. Y se dice que cuando se encuentra, pues se tiene que estudiar a toda la familia de los implicados por lo genético, bueno, sobre todo en en la hereditaria. Y aquí refieren que cuando se encuentra el mino que se sospecha que tenga cualquiera de estas causas, se debe de referir al hematólogo. De la PTT, pues le sabemos la microangiopatía trombótica que se caracteriza por anemia hemolítica y trombocitopenia profunda y que va a ser una causa realmente infrecuente. Se sospecha en casos que lleguen con datos como de infarto y que aparte tengan trombocitopenia y anemia hemolítica. El síndrome antifosfolípido se va a caracterizar por los autoanticuerpos que los dice ahí que pues deben de persistir por 12 semanas como en el diagnóstico del SAP y que se va a sospechar en estos pacientes en que tengan trombosis, complicaciones del embarazo, que tengan los anticuerpos persistentes y datos de infarto. La trombosis venosa va a ser una presentación que se va a hacer más común en estas mujeres y entre los que van a presentar la arterial, el accidente cerebrovascular del ABC es 4 veces más común que el infarto. Hay un estudio que dice que entre los pacientes que tenían embolia coronaria, el 7.5% llegaron a tener un SAF. La trombocitopenia inducida por heparina se hace por anticuerpos contra los complejos del factor 4 plaquetario y es más común en la heparina no fraccionada que en la de bajo peso molecular. Resulta en un estado coagulable, pues intenso acompañado de trombosis arterial o venosa y es especialmente frecuente en vasos que han sido recientemente instrumentados. El recuento de las plaquetas no siempre va a ser bajo y raramente es así muy severa la plaquetopenia. Los criterios de diagnóstico van a requerir una disminución de menos del 50% del recuento previo de heparina y por eso es que no todos son trombocitopénicos. La otra causa es la de neoplasias mieloproliferativas y va a incluir la policitemia vera y la trombocitopenia esencial. Por eso, de todos estos, era el que decía que cuando se sospechaba que pudiera ser una de las causas, debe ser el manejo conjunto con el hematólogo para determinar. De la disección espontánea de la arteria coronaria es una entidad poco común para estos pacientes. Sin embargo, en mujeres que son menores a 50 años y que vemos que los pacientes de minoca son más o menos de estas características, pues sí pudiera llegar a ser común. La mayoría va a tener algún tipo de obstrucción en el flujo, pero en el estudio van a aparecer normales o casi normales debido al estrechamiento gradual del vaso. La obstrucción se debe a una separación de la media y las paredes vasculares adventicias que está asociada con una protrusión de un hematoma intramural en la luz. Puede ocurrir en un solo vaso o en los múltiples vasos y puede representar como una vasculopatía subyacente intrínseca que puede agravarse con un factor estresante desencadenado por aumento de catecolaminas, estrés emocional, actividades físicas extremas y fármaco simpático mimético. Además, se dice que tiene una fuerte asociación con enfermedades vasculares como la displasia fibromuscular. Hay otro estudio que dice que pudiera relacionarse con el embarazo y cuando se relaciona con el embarazo es más frecuente durante el parto o en el posparto inmediato. La prevalencia va del 1.7 al 4%, como les mencionaba, en mujeres menores de 50 años puede elevarse hasta un 35%,
Y bueno, esto se sospecha principalmente en mujeres jóvenes que presentan síndrome coronario agudo o muerte súbita cardíaca. El aspecto angiográfico puede variar de una arteria coronaria casi normal hasta tinción de contraste de la pared arterial con múltiples lúmenes radiotransparentes o estenosis difusa. El diagnóstico definitivo puede requerir pues, el ultrasonido intravascular o de la tomografía coronaria, que se dice que se prefiere la tomografía coronaria, aunque se debe de tener cuidado para evitar la posibilidad de una extensión de la disección inducida por el contraste durante su realización. La otra causa que viene es la discordancia entre la oferta y demanda, que va a ser como la definición del infarto agudo del miocardio tipo 2, pero la diferencia es que, bueno, va incluidos los síntomas o signos isquémicos y el aumento de los descensos de los niveles de troponina, pues la presencia de la enfermedad coronaria no va a ser necesaria. Es la única diferencia. Este va a estar asociado a taquiarritmias, que es una de las causas frecuentes, y aunque a veces dice que es difícil distinguir por lo que les mencionaba ya en otro de las causas, que los minocas inducen bradio o taquiarritmia, pues eso se puede considerar como una causa etiológica. Se dice que el diagnóstico es cuando existe una causa plausible como la taquicardia, anemia, hipotensión, y que no, o sea, cuando no lo puedes como pensar cuando no tienes las imágenes a la mano, o bien hacer el estudio de imagen para corroborar y hacer la diferenciación. Para el tratamiento no hay ensayos o guías o algo así consensado como en el caso de los infartos o otras enfermedades para consensar bien cuál es el tratamiento. Sin embargo, en este artículo de la AJA mencionan como estas 4 pilares, que es uno, que la atención de apoyo de emergencia cuando el paciente llega, un enfoque para definir como cuál va a ser el diagnóstico, terapias cardioprotectoras generales y las que van a ser dirigidas a la causa. En las terapias de emergencia, pues sobre todo con los pacientes que llegan con arritmias potencialmente mortales o choque cardiogénico, pues se tienen que tratar de inicio. Se deben considerar las posibles causas y especialmente, pues bueno, abordar de inmediato el mecanismo si es que se pudiera conocer. Ahí pone el ejemplo de que en arritmias ventriculares como resultado de un espasmo refractario, pues le tienes que dar fármacos vasodilatadores al momento en el que llega a urgencia. Para el caso del diagnóstico funcional, pues ahí el dilema es saber qué es lo que le está haciendo la presentación, qué es la etiología, y ahí vienen pues nada más 2 niveles, nada más en realidad explica que se debe excluir los trastornos que van a imitar un infarto y identificar la causa subyacente, que pues, no siempre va a ser fácil y probablemente sea más adelante lo que se haga. De las terapias cardioprotectoras, pues la carga aterosclerótica es reducida a un mínimo, por lo que ahí está discutido en qué pacientes sí se debe de dar y en quiénes no, y se dice ahí que pues la recomendación es hacerlo de manera individual. Otra es que sí se debe de dar el tratamiento antiplaquetario y las estatinas para los pacientes que tienen alteraciones de la placa. En el caso del de demanda por oxígeno no se debe de utilizar. Y bueno, cuando tienen factores de riesgo de enfermedad arteriovascular en general, con el tabaquismo y hipertensión, pues se debe de tratar de manera agresiva todos los factores de riesgo para ir mejorando el contexto del paciente y llegar al diagnóstico. Hay un estudio que se llama el MINOCA-BAT, que están haciendo una evaluación del tratamiento con betabloqueantes. Bueno, no sé si ya terminó, eso se me olvidó ver, pero era el tratamiento de betabloqueantes, YECA-ARA, y el objetivo era aleatorizar menos 3.500 pacientes para ver si el tratamiento con los YECA-ARA y los betabloqueantes era mejor o tenía impacto en la mortalidad. Para las terapias dirigidas a la causa, en la disrupción de la placa se dan terapias cardioprotectoras de acuerdo con el infarto y a la condición individual del paciente. La aspirina sí es el tratamiento como inicial principal que se les da a todos los pacientes. Y no hay distinción entre un tratamiento de ruptura y erosión de la placa, se les da lo mismo. No se apoya el uso de antiplaquetarios duales. Sin embargo, se dice que un segundo antiagregante es razonable cuando no se va a requerir el estudio para confirmar. Ahí es cuando se tiene que dar la doble. Perdón, nada más también me faltó decir que en estos pacientes no se colocan stent, o al menos no de forma rutinaria, porque se dice que la tasa de revascularización de estos pacientes por
la mínima obstrucción es alta. Para el vasoespasmo coronario epicárdico se recomiendan los bloqueadores de canales de calcio, por la capacidad de suprimir los síntomas de la angina y por su mecanismo de acción del calcio, perdón. En los pacientes con la angina vasoespástica refractaria se pueden utilizar 2 bloqueadores de los canales de calcio, pero que sean con diferente sitio de acción. Y los nitratos sublinguales o intracoronarios de acción corta van a ser beneficiosos para aliviar de manera aguda el espasmo, pero no se dejan como un tratamiento ya a largo plazo porque no tienen beneficios. Mencionan ahí otros tipos de medicamentos como el nicorandil, que abre los canales de calcio, y tiene propiedades como el nitrato de vasodilatación, o el cilostazol, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Para la disfunción microvascular coronaria, las terapias de revascularización no son una opción y muchos fármacos de los vasodilatadores antianginosos son menos efectivos que cuando es en los grandes vasos. Igual se recomienda bloqueadores de canales de calcio y betabloqueadores para el alivio de los síntomas. Y la eficacia de una variedad de antianginosos no convencionales que ejercen su beneficio para mejorar la función endotelial están siendo estudiadas, como la L-arginina, las estatinas, el enalapril, o que promueven la vasodilatación microvascular, como el dipiridamol, ranulacina, o mediante un efecto analgésico visceral, que es la imipramina y la aminofilina. Para el caso de la embolia o la trombosis coronaria, pues van a requerir terapias antitrombóticas y antiplaquetarias, pero realmente todos los tratamientos de estos van a ser dirigidos a la causa y por el hematólogo, como en el de la heparina, pues ya nada más se suspende la heparina, y en el caso de algunas PTT que llevan a requerir plasmaféresis. En la disección espontánea de la arteria coronaria, actualmente no hay como un estudio que aborde el tratamiento adecuado, pero se dice que en la fase aguda se debe evitar el uso de la intervención coronaria y no colocar ningún stent, y que se debe dar manejo médico con betabloqueadores y aspirina. Hay algunos investigadores que dicen que el desgarro de la íntima se encuentra en algunos pacientes, que puede ser protrombótico y que darle un inhibidor de P2 y 12 pudiera ser como razonable. No viene así como una recomendación fuerte. La otra es que se debe evitar el ejercicio extenuante y los embarazos en futuro. Para el caso de la discordancia de la oferta-demanda de oxígeno, pues es revertir la causa que lo esté desencadenando, y igual las terapias cardioprotectoras pues individualizadas. El pronóstico, lo que ya les mencionaba, de que la presencia de la elevación del ST o cambios, así como insuficiencia cardíaca o choque, pues son más significativos, más predictivos para la muerte intrahospitalaria. El pronóstico va a depender de la causa que lo esté provocando. Sin embargo, todos tienen mejores resultados que en el infarto, obstrucción, y la mortalidad al año en pacientes jóvenes con MINOCA es menor al 1.7%. Para el caso de INOCA, vamos a tener que se diagnostica como síntomas estables, crónicos, que sugieren cardiopatía isquémica como malestar torácico con características clásicas y atípicas, y en términos de ubicación, calidad y factores desencadenantes. Además, evidencia objetiva de isquemia miocárdica a partir del electro o un estudio de imagen cardíaca en reposo durante el estrés, y que haya una ausencia de obstrucción limitante de flujo por angiografía coronaria igual que menos del 50%, o que una reserva fraccional de flujo sea menor a 0.8. Esto es como una también en el artículo como de las generalidades. Vamos a ir desglosando todo lo que aquí está, pero la presentación, bueno, igual que en mujeres, pero aquí todavía la prevalencia de hombres es un poquito más alta y es en mediana edad. El que tengan antecedente de enfermedad cardíaca. Y bueno, para el diagnóstico, lo de la disfunción diastólica, la persistencia de los síntomas, que no se encuentre, la obstrucción de las coronarias, y los factores de riesgo que son tradicionales, aquí sí entran, que vienen estos: la hipertensión, la estenosis aórtica severa, anemia severa, los infartos miocardios tipo 2, cortocircuitos, fármacos, insuficiencia cardíaca, el choque cardiogénico, la angina o variante de Prinzmeter, enfermedades de miocardio, apatía congénita o anomalías coronarias. El flujo sanguíneo coronario aquí va a estar, bueno, en realidad, en general está relacionado con la producción de metabolitos,
y estos son los que modulan el tono músculo liso vascular, y cuando se comprometen estos metabolitos cuando llevan a la isquemia. En el caso del estudio Weiss, no sé cómo se pronuncia, en el que les mencionaba que hablan de los INOCA, se decía que cuando el flujo coronario estaba reducido en menos de 2.32 mejoraba el pronóstico en las mujeres, con una tasa de masa de 5 años del 27 frente al 9.3 para aquellos que tenían más de 2.32. El predictor continuo de masa, la muerte cardiovascular, es similar a la presión arterial y al colesterol de las lipoproteínas de baja densidad, y del flujo coronario reducido menos de 2, ese estudio se asocia con 7.8 y 5.6 de la muerte cardiovascular analizada entre hombres y mujeres sintomáticos, comparado con 3.3 y 1.7 para aquellos con más de 2.03. De los factores de riesgo y cómo sucede, bueno, el envejecimiento es una clave que va a ser porque aumenta la rigidez de la pared arterial, el medial y el engrosamiento y agrandamiento de la luz. Esto va a llevar a un aumento de la presión de pulso e hipertrofia de las arterias, que va a conducir a la disfunción endotelial, a la regulación del acoplamiento ventrículo aórtico e hipoperfusión subendocárdica. En el caso de la hipertensión, es por la remodelación de las arterias pequeñas o las grandes como las arterias coronarias, que van a llevar a una constricción arteriolar y a reducción de la densidad microvascular. Se dice que la diabetes mellitus contribuye porque la hiperglucemia crónica reduce la capacidad vasodilatadora coronaria dependiente e independiente del endotelio, y es más frecuente en mujeres de mediana edad. Hay una correlación entre la proteína C reactiva de alta sensibilidad y el número de episodios isquémicos durante la monitorización ambulatoria con electrocardiograma. Se encontró que la PCR aumentó en los sujetos que tenían angina microvascular en comparación con los sujetos control, por lo que se dice que la INOCA tiene un posible papel de inflamación y de disfunción endotelial más importante. El flujo coronario reducido está reducido en pacientes con arterias coronarias normales o mínimamente enfermas, y también en pacientes con lupus o artritis reumatoide por la inflamación sistémica prolongada, o en pacientes que tengan inflamación sistémica prolongada de otras causas. La rigidez del vaso del conducto es porque una velocidad de la onda pulso aórtica con índices de rigidez de los vasos de más del 50% de la varianza del flujo. La rigidez arterial va a predecir eventos cardiovasculares más allá de los factores de riesgo, y los mejores marcadores de rigidez subclínica de las arterias grandes fueron la distensibilidad del arco aórtico en individuos jóvenes y la velocidad de la onda pulso aórtico después de los 50 años. Cuando se evaluaron los índices de rigidez arterial con una resonancia, ultrasonido y tonometría en sujetos asintomáticos, la presión del pulso central y periférico, el índice del aumento y la velocidad de la onda pulso aumentaban con la edad, y la distensibilidad disminuía, por lo mismo que les mencionaba de lo del envejecimiento. Igual la aterosclerosis, que si bien se conocía como una enfermedad por almacenamiento de lípidos con ateroma de capa fibrosa, que tiene una gran acumulación de lípido y de la placa que provoca la oclusión, también se encuentra que es un proceso inflamatorio que va a ser más crónico y está interrumpido por periodos de ruptura menor de la placa, erosión y embolia distal, lo que lo hace más susceptible. Además, se encuentra que un estrés oxidante va a activar las células endoteliales y las del músculo liso vascular. Esto va a llevar a que los monocitos se unan a las células endoteliales del músculo liso de la pared arterial y se inicia una respuesta inflamatoria crónica que lleva a disfunción del músculo liso vascular y endotelial. Estas moléculas de adhesión, las citocinas, van a participar en el proceso aterogénico, y esto va a ser un proceso sistémico con difusión variable del músculo liso vascular y endotelial en todos los vasos. El estrés oxidativo, la biodisponibilidad reducida del óxido nítrico y su activación, pues van a ser las características tempranas de las respuestas microvasculares coronarias a estos factores de riesgo de aterosclerosis. También se dice que las funciones mitocondriales, incluidas la señalización de las especies reactivas de oxígeno, la apoptosis, la síntesis de esteroides y la señalización hormonal y el dimorfismo sexual en la expresión de genes relacionados pueden estar involucrados en la patogénesis. Casi todos los pacientes con INOCA, con angina crónica estudiados por el ultrasonido intravascular, tienen algo de aterosclerosis coronaria.
por lo que una mayor carga de factores de riesgo se va a asociar con más aterosclerosis, que va a estar ocultada por la remodelación positiva y va a producir arterial coroneal difusa no obstructiva. Hay un estudio que se encontró que en los pacientes con sospecha de isquemia miocárdica, el 40% de las mujeres y el 8% tenían un INOCA. En el registro de CAS se informa que el 39% de las mujeres y 11% de los hombres con angina tenían arterias coronarias normales. Y un estudio europeo de casos consecutivos de pacientes sometidos a angiografía clínicamente indicada, igual la prevalencia de la INOCA fue del 65% en mujeres y 32% en hombres. Las pruebas invasivas que para el diagnóstico es la medición de la función vascular coronaria, que incluye las mediciones del flujo coronario y del diámetro de la arteria coronaria epicárdica con sondas dependientes de endotelio o predominantemente independiente. El ejercicio, la taquicardia inducida por marcapasos, la prueba de presión del frío y el estrés mental también se han utilizado como pruebas para medir el flujo coronario. De las no invasivas, el PET, la tomografía de emisión por positrones, que es un procedimiento altamente preciso, reproducible y modificable, y proporciona una evaluación completa del flujo coronario que va a incluir la perfusión, la función ventricular izquierda y el flujo. Existe una fuerte asociación entre el flujo coronario alterado y la relajación miocárdica ventricular izquierda alterada o las presiones de llenado elevadas, que va a ser más fuerte en aquellos con elevaciones de la troponina cardíaca. Para el ecodoppler, en otro estudio otro estudio con pacientes con dolor torácico que no tenían enfermedad obstructiva y velocidad del flujo coronario reducido, con el doble pulsado de la arteria coronaria descendente anterior izquierda en reposo y después del difibrinador, el 20% tenía una reserva de velocidad del flujo menor a 2. Aquellos con una baja coronaria, una baja de la reserva coronaria, tuvo fluctuaciones fluctuaciones de la limitación física y percepción de la enfermedad significativamente mayores. En el caso de la resonancia magnética, lo que se ve es el fracaso de la perfusión subendocárdica para aumentar adecuadamente en respuesta al estrés. Y bueno, eso es lo que se mide por la resonancia. En el tratamiento, aquí sí se recomienda lo de las modificaciones del estilo de vida, como en el infarto, la pérdida del peso, dejar de fumar, en fin, tratar todos los factores de riesgo de aterosclerosis. Ya dice que se han hecho ensayos que han utilizado estatinas y después por ultrasonido de la intravascular se documenta que la prevención de la progresión o incluso regresión de la aterosclerosis en las arterias coronarias y la función del endotelio, por lo que las estatinas sí están fuertemente recomendadas porque van a mejorar el flujo coronario. Los YECAS mejoran la tolerancia al ejercicio y los síntomas de la angina, y en sujetos que tienen diabetes se dice que ponerles espironolactona mejora la función microvascular coronaria. La aspirina se utiliza en pacientes que tengan evidencia de isquemia y con el INOCA, y la metformina también tiene como mecanismo secundario mejorar la función endotelial, por lo que se le debe dar a los pacientes con diabetes o con resistencia a la insulina. Los betabloqueadores van a reducir el consumo de oxígeno del miocardio y aumentan el tiempo del llenado diastólico. El atenolol va a reducir el número de episodios de la angina y mejora el umbral isquémico, y el carvedilol se ha demostrado que mejora la función endotelial. De los bloqueadores de los canales de calcio, es el tratamiento de primera línea para cuando hay disfunción microvascular. El diltiazem intracoronario, que no mejoró el flujo coronario, pero tuvo un efecto vasodilatador predominante en la arteria epicárdica. De los nitratos, pues como ya sabemos, tiene su efecto antianginoso a través de la vasodilatación, menodilatación para reducir la precarga, y aparte pudieran tener un efecto vasodilatador coronario en dosis altas. Pueden mejorar los síntomas del paciente, pero no tienen efecto sobre la función endotelial ni microvascular. Y la ranolacina, que ya la habíamos mencionado en MINOCA, pues inhibe la corriente tardía de sodio y en general va a reducir los niveles de calcio intracelular de los cardiomiocitos, lo que hace que haya una mejor relajación ventricular. La ivabradina reduce la frecuencia cardíaca a través de su efecto en el nódulo sinoauricular, y esto lleva a una mejoría en el flujo.
La aminofilina, que es un antagonista receptor de la adenosina no selectivo, bloquea la nocicepción, atenúa el exceso de dilatación de la microvasculatura y mejora los síntomas y la capacidad del ejercicio a corto plazo. Mencionan aquí aparte el fasudil, que es un inhibidor de la roquinasa que reduce la hipercontracción de las células del músculo liso y es eficaz para la angina vasoespástica. La L-arginina, que está en estudio, que va porque mejora la disfunción endotelial por ser precursor de óxido nítrico, y menciona aquí los antidepresivos tricíclicos por efectos moduladores sobre la captación de la norepinefrina y un efecto anticolinérgico que puede causar analgesia. El que menciona ahí es la imipramina, que va a reducir la frecuencia del dolor y también está mencionada en los pacientes con el MINOCA. El tratamiento no farmacológico, vienen aquí unas terapias como la estimulación de la médula espinal, que va a normalizar la percepción anormal del dolor, mejora los síntomas de la angina y aumenta la tolerancia al ejercicio. La contrapulsión externa mejorada, que utiliza brazaletes neumáticos aplicados en las piernas del paciente, y esto hace que se infle y desinfle de manera secuencial y sincronizada con el ciclo para mejorar la hemodinamia. La terapia cognitivo-conductual, que reduce la gravedad y la frecuencia de los síntomas. Y pues la terapia de rehabilitación cardíaca, que va a llevar ejercicio cardiovascular, asesoramiento psicológico y planificación nutricional. Y pues ya sería todo, perdón. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. Una revisión muy completa. Es un tema muy largo. Yo te voy a hacer dos comentarios de índole de las presentaciones, para presentaciones que hagas en otras situaciones, no tanto quizás en estas, porque aquí estás entre gente conocida y todos entendemos la terminología. Ajá. Pero creo yo que al principio faltó una diapositiva donde se definiera lo que es Minoca o lo que querían decir las iniciales de Minoca. Lo mismo después para Inoca. Entonces yo creo que eso, la definición de Minoca hubiera sido importante. Y la otra cosa que les he dicho es que cuando usamos abreviaturas, como por ejemplo tú pusiste RFC, y yo mi RFC es el LEPL, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que utilizar abreviaturas que sean del uso común y si no, pues ni modo, ¿va? Tú la haces la abreviatura ahí y ya después te refieres a ella, pero en la primera vez que la utilizas, lo pones entre paréntesis lo que significa, ¿no? Aquí tú te referías a flujo fraccional de reserva o reserva coronaria. Bueno, flujo de reserva coronario. Entonces, cuando usamos así abreviaturas, pues hay que usar las abreviaturas, por ejemplo, FA, por fibrilación auricular, las de uso común, pero cuando no, la primera vez que la utilizas, refiérela en tu texto y luego ya utilizas la abreviatura, ¿no? Si me explico en este sentido. Sí, claro que sí, doctor. Sí, La gracias. otra cosa, yo al escuchar tu revisión, yo me preguntaba a mí mismo si yo tengo un paciente con una enfermedad que se llama disección espontánea, de arterias coronarias, o si yo tengo un paciente con, una, no sé, trombosis in situ, bueno, más bien, sobre todo, disección espontánea. ¿Esto se sigue llamando minoca? O se llama disección espontánea. Yo creo que es una cuestión de terminología, porque a lo mejor no hay enfermedad aterosclerosa, pero sí hay una cosa etiopatológica que me describe esto, ¿no? Y la otra que también mencionaste muy bien es, al principio dijiste que ultrasonido intracoronario nos permitía identificar placas que no son visibles probablemente a la angiografía. Pero también después hablaste ya de la tomografía por emisión perdón, de coherencia óptica. Entonces, cuando hablas ya de la coherencia óptica, bueno, pues ya también es una herramienta que se ha posicionado muy bien para identificar pequeñas, a lo mejor es erosiones de la cubierta fibrosa o sea, placas no significativas que probablemente en la angiografía no se ven. Y yo creo que está mejor posicionado que el ultrasonido, inclusive por las características de tipo de evaluación. Pero bueno, en términos generales está muy bien, una revisión muy amplia. No sé si alguien quiere hacer un comentario. Gracias, doctor.
Sí, doctor. Primero que nada, felicidades. Le pusiste empeño a la clase, la verdad se ve que le pusiste empeño a buscar. Digo, esto desgraciadamente se nos sale de las manos en muchos lados. Digo, no es una entidad que a todo mundo le guste el concepto de Minoca, porque para poder decir Minoca tienes que hacer una evaluación más exhaustiva y no en todos los centros se hace. Entonces, sí es bueno conocerlo el término porque es algo que está ahorita en boga, pero recordar que esas lesiones donde cae entre el 50, 90, que tienen que ser interrogadas primero con FFR para ver si son significativas. Después, cuando ves que no son significativas, ya entran muchas otras cosas como ver si es vasoespasmo, si es microespasmo, si es disfunción endotelial o disfunción no dependiente del endotelio. Hay varias pruebas con acetilcolina que si le das principalmente la acetilcolina es el que te va a dar el diagnóstico. Pero, ¿qué podríamos dejar de enseñanza de esto? Digo, no todo infarto que digas, es que no tiene ninguna lesión, ya es Minoca, porque no se interrogó de manera el vaso, digo. No solo es angiográfico, sino también tiene que ser fisiológico. Entonces, por ahí, pues desgraciadamente nos quedamos cortos. Pero cosas que sacarle de provecho a esto, pues bueno, ver lo de los tipos. Por ahí les voy a proyectar una imagen. No sé si me puedas dejar compartir la pantalla. Esta imagen, que es la secuencia del semáforo para el diagnóstico. Aquí te va dando paso y punto por punto en qué debes de sospechar, evaluar primero el contexto clínico y otras causas que pudieran ser. Una vez que ya quitaste otras causas de elevación de troponinas, en este caso, por ejemplo, sepsis, embolia pulmonar, contusión cardíaca, pues bueno, así revisión del angiograma y considerar herramientas diagnósticas. Que ves que no hay oclusión de las arterias coronarias, cómo está la función ventricular, ver si no se trata de un Takotsubo, cuándo pedir una resonancia magnética en caso de que sospeche miocarditis, y ahora sí, cuando ya te vas al contexto de que ya evaluaste las posibilidades, pues ir al diagnóstico de Minoca como tal, ¿no? Y principalmente dispositivos de visualización intravascular, principalmente el OCT, digo, tiene un poquito de ventajas en cuanto a ver la composición de la placa, ver erosiones, ver rupturas, ver las disecciones espontáneas y la reserva de flujo coronario, y después posteriormente ir a la clasificación ya como tal, pero habiendo interrogado la fisiología como tal. Y aquí vemos otra cosa que mencionaste muy bien, ¿cuándo hacer los test de adenosina? ¿Cuándo hacer los test de acetilcolina? ¿Cuáles van a afectar la función dependiente del endotelio y la función independiente del endotelio? Y por último, aquí viene qué hacer, ¿no? Ya en el CAT Lab, ¿qué es lo que se hace, ¿no? Coronariografía, obstrucción de arterias coronarias, pues bueno, se trata. Pero cuando no tienes una obstrucción de arterias coronarias en el angiograma, pues bueno, ya te vas a hacer interrogación de la reserva de flujo fraccional menor de 0.8, entonces es una lesión significativa, se trata. Pero cuando esa reserva de flujo fraccional no es menor de 0.8, pues ya queda el término de NOCA, ¿no? O sea, y tienes que ir a hacer la reserva de flujo ahora, pero ahora con adenosina, utilizar Doppler intracoronario, y si ese tipo de Doppler intracoronario ya te irá dependiendo si es mayor de 2.5, menor de 2.5. Si es menor de 2.5, pues está normal la resistencia de ese vaso. Si es mayor de 2.5, tendrás que ir a considerar otras opciones, como disfunción microvascular, y por último, la evaluación del vasoespasmo y el microespasmo. Pero bueno, digo, esto se sale de nuestras manos y de muchos laboratorios de hemodinamia del país. Pues yo por mi parte, Poncho, muchas gracias, estoy de acuerdo en que estas cosas se mencionen porque, como les he dicho, parte de todo lo que hacemos mucho es para la práctica de ver el paciente todos los días, pero también esto debe de enriquecer nuestros conocimientos, entonces creo que por eso
la revisión de Fernanda ha sido muy buena, como lo que nos ha hecho el favor de compartir. ¿Alguien más? Sí, doctor. Yo creo que en general pues fue una buena presentación, como ya han venido comentando. Felicidades, Fer. Y creo que este tema pues ha venido posicionándose desde el 2017, que se publicaron los primeros informes de Minoca, INOCA, las primeras definiciones por los europeos y los norteamericanos, y yo considero que el diagnóstico de Minoca es la parte inicial del abordaje, es decir, nosotros logramos abordar un paciente sin una lesión significativa, llegamos al diagnóstico de Minoca, y eso es un punto de partida para descartar las diferentes posibilidades que nos pueden orientar al diagnóstico. Algo que hay que tener en contexto, y tú, Fer, que van a estar en primer contacto, pues el grupo de población de riesgo, mujeres, muchas veces posmenopáusicas, que se ha demostrado que el déficit estrogénico pues es uno de los grandes que se ha atribuido a este tipo de afecciones. Tener en cuenta eso, y también las diferentes estrategias, tanto farmacológicas y no farmacológicas, que se han venido indicando para el tratamiento de estos pacientes. El resto, por lo que ya comentó Alfonso, y nada más. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Sí, doctor, pues tal vez ya para ir terminando, bien, muy bien, Fer. La diferencia en las diferentes poblaciones, más común la ruptura y ulceración de la placa en las mujeres. Realmente eso también haya muchos otros sustratos para que estas entidades se presenten más en este género. Los test que ya comentaste son pronósticos. Sí hay estudios, dijiste que en ocasiones ya no se utilizan, pero sí hay estudios que sustentan la utilidad en cuanto al pronóstico, porque cuando son positivos te predicen mayor riesgo de muerte cardíaca o muerte por cualquier causa o revisiones. Entonces, es la importancia. Y cuando los combinas con imágenes de resonancia magnética principalmente, puedes ver el porcentaje de la masa ventricular que está comprometida para el caso de la obstrucción microvascular. También es pronóstico. Entonces, en eso nos apoyamos, ¿no? El tratamiento, ya lo dijiste, causa por causa. En general son los mismos que utilizas para un paciente con un infarto, excepto la doble terapia antiagregante, que tiene un mayor beneficio. A lo mejor sería hacer esa puntualización. Y las complicaciones, ahí probablemente faltó mencionar algunas de las complicaciones más frecuentes, como son la insuficiencia cardíaca, las arritmias, pues, ruptura ventricular y trombos murales. En este espectro del Minoca, probablemente el Takotsubo es el que tenga mayor riesgo. Y en general el pronóstico para los pacientes que se presentan con Minoca es muy similar a los pacientes con enfermedad obstructiva, excepto para muerte cardíaca, que en algún contexto y en algunas presentaciones pudiera ser incluso mayor. Entonces, a pesar de que no hay una obstrucción que por definición sea clínicamente significativa, el pronóstico puede ser incluso peor en algún contexto. Bien, muy bien. Vamos a terminar. Ya estamos un poquito sobre el tiempo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Un par de comentarios, anuncios parroquiales. Les mandé hoy la liga ahorita, y desde ayer les había enviado otra, pero quizás la buena sea la que les mandé ahora de Pfizer, que va a ser una serie de pláticas a propósito de fibrilación auricular, anticoagulantes, indicaciones de anticoagulación, etcétera. Hoy es básicamente una revisión de fibrilación auricular. Y mañana, como ya les digo, Juan Manuel, ahí en el chat, empieza la sesión estatutaria de la Sociedad Mexicana de Cardiología, con un programa muy intenso, muchas aulas de manera simultánea, todo enfocado o predominantemente enfocado a la diabetes y enfermedad cardiovascular. Entonces, ojalá que se puedan unir. El doctor Carrillo tiene una participación en el del ACC a las 8 de la mañana. Yo a esa hora estoy con la World Heart Federation a las 8 de la mañana también. Y después por ahí hay otra que coordino, que no me acuerdo qué es, a seguir mañana en la mañana. Entonces, ojalá que puedan estar en eso. Creo que desafortunadamente la carga de actividad virtual
nos está sobrepasando y creo que no necesariamente a veces los horarios son los más indicados para todos, pero bueno, ojalá que podamos darle un espacio a lo que puedan ir viendo, que sea de su interés. No sé qué tengamos para el próximo martes, pero si es artículo, por favor, compartirlo oportunamente junto con el editorial si es que hay un comentario al respecto. Y mándenme, bueno, por ahí debo de tener yo el programa también de las clases de las 7 de la mañana, pero la neta es así, me cuesta un poquito de trabajo unirme porque a esas horas ya ando haciendo cosas, pero bueno, si me lo mandan o si hay algún tema en particular que yo me pueda unir, que ustedes lo consideren, díganmelo sin ningún problema. Pues nada más. Correcto, doctor, muchas gracias. Entonces yo creo que vamos a terminar aquí. Nos vemos, estamos en contacto mañana. Yo nada más voy a ir a firmar y me salgo. No hay pacientes nuevos, ¿verdad? No, doctor. No, doctor. Me decía Isabel que el paciente que está ahí en la terapia tiene un tema de índole psiquiátrico y que querían que lo viera el psiquiatra. ¿Saben algo de eso? Sí, doctor, ya mi amiga Alicia estuvo viendo ese tema. En ese estamos, de Bueno, hecho. consigan un psiquiatra para el paciente y otro para Isabel. De acuerdo, doctor. Sale. Nos estamos hablando cualquier cosa. Gracias. Hasta luego, Gracias, doctor. adiós. Bye.